Hay una frase que un congresista de los Estados Unidos de América dijo esta semana en cámara sin dudar que resume todo lo que este canal lleva meses documentando. Ahora mismo apostaría mi casa a que el régimen en La Habana no sobrevive los 2 años que le queda a Trump. A ver, eso no lo dijo un youtuber, no lo dijo un analista de redes sociales, lo dijo Mario Díaz-Balart, congresista republicano por el 25 distrito de la Florida, vicepresidente del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, el hombre que decide literalmente cuánto dinero recibe el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América para operar en el hemisferio. Y en esa misma conversación dijo algo que conecta directamente con la frase que Trump repite frente al dueño del Inter de Miami, con los portaaviones que Trump prometió acercar a 100 yardas de la costa cubanas y con las medidas que Marco Rubio está tomando ahora mismo. Medidas que no aparecen preparar una negociación, sino preparar lo que viene después de la caída de la dictadura de los Castros. Le voy a pedir a todos que se queden hasta el final porque lo que Díaz-Balart no dijo directamente, pero que se puede deducir cada palabra que eligió, es la pieza que faltaba en este rompecabezas. Mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y por supuesto quédate hasta el final porque esto se va a poner bien caliente. También, si no estás suscrito, aprovecha ahora y suscríbete que es totalmente gratis y anónimo. Y si nos estás viendo en Facebook, por favor siga nuestra página de Facebook, ¿ok? Así que dicho todo esto, comenzamos ya. Pero para entender el peso de estas acusaciones que te estoy mostrando aquí ahora mismo, tenemos que ver exactamente quién es el personaje principal de esta historia. Mario Rafael Díaz-Balart y caballero, nacido el 25 de septiembre de 1961 en Fort Lauderdale, Florida, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 25 Congresional de la Florida desde el 2003 y antes por el 21 Distrito entre el 2011 y el 2013. Para entender por qué sus palabras pesan tanto hay que entender de dónde viene. Es hijo del político cubano Rafael Díaz-Balart. Su tía, Mirta Díaz-Balart, fue la primera esposa de Fidel Castro. Y el hijo de ese matrimonio, Fidel Castro Díaz-Balart, físico nuclear, fue primo hermano de Mario. Sí, de la persona que te estoy comentando ahora mismo. Piensen en eso. El congresista que hoy dice que apostaría a su casa que el régimen cubano no sobrevive es primo de sangre del hijo de Fidel Castro. Creció escuchando la historia de la revolución desde adentro de su propia familia y eligió desde muy joven pararse del otro lado. Fue elegido en la Cámara de Representantes de la Florida en 1988, al Senado de la Florida en 1992 y llegó al Congreso de los Estados Unidos en el 2003, tras la creación del Distrito 25. Y en el 2018 ya venía advirtiendo algo que hoy resulta profético. Díaz-Balart contó que le dijo a la televisión francesa que iba a ocurrir un éxodo masivo antes de que terminara el mandato de Trump, patrocinado por Venezuela, Nicaragua y Cuba, para desestabilizar a los Estados Unidos de América y crear caos internos antes de las elecciones. Cuando le preguntaron en qué basaba esa predicción, respondió con una frase que hoy cobra un sentido completamente distinto. Dijo que lleva diciendo desde antes del 2018 que está convencido de que las 3 tiranías de este hemisferio no sobrevivirían otro mandato completo de Trump. Y explica por qué esa convicción no se cumplió en el primer mandato. Dijo textualmente refiriéndose a esa etapa. Trabajé con él entonces, con el señor Marco Rubio, y trabajamos muy de cerca con el presidente Trump en los temas de este hemisferio. Y vimos que el presidente Trump quería hacer y que la burocracia de los demócratas no le permitió hacer. Lo de demócratas lo puse yo, ¿ok? Solamente para ponerle un poco más de sazón a esto. La burocracia no le permitió hacerlo, pero tenía intención. Esa es la frase, la explicación que Díaz-Balart da sobre por qué Cuba, Venezuela y Nicaragua siguieron en pie después de 4 años de Trump en el poder. No porque Trump no quisiera actuar, sino porque los aparatos institucionales, los mismos funcionarios de carrera, los mismos protocolos, los mismos frenos internos de Washington se lo impidieron. Si no, vean el video que publicamos el viernes para que usted pueda entender cómo un congresista norteamericano va, se reúne con Canel y después viene a cuestionar a las personas en los Estados Unidos de América que luchan en contra de la dictadura de los Castros. Pero bueno, continuamos en nuestro video. Y luego añadió la comparación que es la clave de todo este video ahora mismo. Ahora
es un mundo diferente. Ahora, este presidente, la primera vez, no sabía lo que estaba haciendo. Llegó, no sabía, ¿verdad? Esta vez es mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más certero. No sabía lo que estaba haciendo la primera vez. Esta vez es mucho más efectivo, más rápido y más certero. Ahora bien, la lectura obvia de esta declaración es que Díaz Balart simplemente está elogiando a Trump por una experiencia acumulada. Un político más maduro en su segundo mandato que en el primero, nada extraordinario. Pero hay algo que esa lectura superficial no captura. Díaz Balart no está describiendo madurez política en abstracto, está describiendo específicamente la eliminación de los obstáculos que, según sus propias palabras, impidieron que Cuba cayera durante el primer mandato. Si la única razón por la que Cuba, la dictadura cubana, la venezolana y el nicaragüense sobrevivieron 4 años de Trump fue la burocracia interna de Washington, y si esta burocracia ya fue neutralizada o reemplazada en este segundo mandato, entonces la conclusión es lógica que Díaz Balart está dejando sobre la mesa. Sin decir con esas palabras exactas, es que Cuba habría caído durante el primer mandato sin esos frenos institucionales no hubieran existido. El título de este video lo plantea de una forma directa. Si Trump hubiera tenido el control que tiene ahora, desde el 2020, la dictadura cubana probablemente ya no existiera. Lo que Díaz Balart confirma en esta entrevista es que ese freno aparentemente ya no está y que por eso esta vez el resultado va a ser diferente. Déjame mostrarte la declaración completa porque cada parte añade una capa de peso que la anterior no tenía. Yo estoy convencido de que este régimen no sobrevive estos años que le quedan a la administración del presidente Trump. Y eso yo lo había dicho en el primer término. Yo estaba convencido porque estaba trabajando con el presidente Trump en su primer término. La primera parte, Díaz Balart dijo: yo no soy alguien que juega, que apuesta, pero ahora mismo si estuviese ahí, apostaría mi casa. Un hombre que explícitamente dice que no es de los que apuesta, poniendo su casa como garantía. Eso no es una frase hecha para la televisión, es la forma en que alguien comunica a nivel de certeza que va mucho más allá de la opinión política habitual. La segunda parte continuó que el régimen en La Habana no va a sobrevivir los 2 años que le quedan a Trump. 2 años, no en algún momento, no eventualmente, 2 años, que es lo que le queda a Trump, el tiempo exacto que le queda al mandato actual de Trump. Esto no significa que vayan a ser los 2 años completos. Significa que si le ponen algunos frenos, igual van a caer. Y la tercera parte, la más reveladora de todos, vaya, como si fuera un mensaje directo a nada más y nada menos que a la dictadura de los Castro. Cuando le preguntaron directamente si el final del régimen sería al estilo Noriega o al estilo Soleimani, es decir, capturado o eliminado, Díaz Balart respondió con matices que muestra que ha de pensar en esto con detalle militar, no como una opinión improvisada. Dijo que en el caso de Cuba sería probablemente más parecido al modelo de Noriega porque lo que hizo Trump en Venezuela fue muy similar y altamente riesgoso para las tropas armadas. Y que en Cuba la familia está rodeada únicamente por cubanos que lo protegen, no por las propias fuerzas del país. Porque Maduro no podía contar con las fuerzas venezolanas para su propia protección. El modelo de Noriega, el general panameño capturado por Estados Unidos en 1989, sin que se produjera el desembarco masivo de tropas que muchos anticiparon, terminó luego preso, exiliado y murió en una cárcel años después. Por supuesto, con una invasión completa, con todos los paracaídas cayendo y todo lo que se vio por una maldita dictadura. Ese es el modelo que un congresista con acceso directo al presupuesto de defensa dice que es el más probable para Cuba. Y fue más allá, porque me encanta ir a los detalles, a la semántica de todo lo que se habló. El presidente tiene muchas alternativas. Se ha reportado en la prensa que el presidente y las Fuerzas Armadas ya están buscando alternativas, están analizando estrategias y opciones para el presidente. Quiere decir que en estos momentos, si Trump se sienta en la Casa Blanca, en la oficina oval, ahí tiene todos los planes y él va a tener que decidir. Ya se han reportado en la prensa, eso confirma que dentro del propio Congreso, lo que está en canal ya documentado, por ejemplo, sobre la filtración de CBS News, acerca del plan de asalto con la División 101 aerotransportada, esperando ahí en el escritorio de Donald J. Trump, es decir, a la Noriega. ¿Se recuerdan la historia de Noriega? Cuando le tocaron, le dijeron general, y él dijo, ¿qué pasa? Mire,
el cielo completo estaba lleno de paracaídas norteamericanos, de soldados cayendo. Ahora bien, la mayoría de quienes escuchan estas entrevistas se quedan con la conclusión más obvia, que Díaz-Balart confirma que la invasión es prácticamente segura. Pero hay algo que esa lectura pasa por alto. Díaz-Balart no dijo que la invasión va a ocurrir mañana, dijo que el régimen no va a sobrevivir a 2 años. Es una ventana amplia y esa ventana cabe en tanto acción militar directa como un colapso provocado por la combinación de sanciones y presiones diplomáticas y fracturas internas que este canal lleva semanas, meses documentando. Lo que Díaz-Balart confirma no es necesariamente el método, es la certeza del resultado final. Y esa certeza, viniendo de alguien que literalmente vota el presupuesto militar de los Estados Unidos de América, tiene un peso que ningún analista externo puede igualar. Este canal ya documentó cómo Josefina Vidal, viceministra de las Relaciones Exteriores en Cuba, admitió en una entrevista que no ha habido progreso significativo en las conversaciones en Washington y que hay varias ocasiones se sentaron a conversar, días después llegó una nueva sanción. Y ahora Díaz-Balart, desde el lado americano, confirma exactamente la misma dinámica con un matiz más duro. Cuando le preguntaron directamente sobre el estado de las negociaciones con el régimen cubano, negó que existe un proceso de negociación real en marcha y explicó que los pocos contactos que ha habido no representan un canal formal ni sostenido de diálogo. Eso coincide palabra por palabra en su efecto con lo que Vidal admitió en La Habana. Ambos lados, el cubano y el americano, están confirmando lo mismo, que no existe una mesa de negociación real, solo la apariencia de una. Y aquí está la contradicción que expone el régimen cubano. Bruno Rodríguez y Díaz-Canel han insistido públicamente en que existe un canal de diálogo establecido con Washington, pero el congresista que decide el presupuesto de defensa y la propia viceministra cubana coinciden en que ese diálogo no ha producido ningún avance real. Vaya, que lo que ha habido son conversaciones telefónicas aquí y allá, no diálogo. Diálogo es bastante complicado poder hacerlo en estos momentos. Y esa pregunta tiene una sola respuesta lógica. El régimen necesita que el mundo crea que hay una salida diplomática en marcha. Porque mientras esa ficción se sostenga, cada gobierno que podría condenar una acción militar americana tiene una excusa para no hacerlo con la misma fuerza. Siempre podrían decir que todavía existe un diálogo. Pero si el propio Díaz-Balart, con acceso a la información clasificada por la suposición en el Comité de Asignaciones, dice públicamente que no hay negociaciones reales, esa excusa se cae. El régimen cubano se queda sin la única cobertura diplomática que le quedaba. Quiere decir que la dictadura cubana se encuentra totalmente en peligro. Ahora conecten todo esto con lo que Trump ya dijo públicamente, sin que nadie del régimen pudiera desmentirlo. En una conversación registrada, Trump habló de Cuba diciendo que tiene problemas y que antes de eso quiere terminar con un asunto pendiente. En el camino de regreso a Irán, van a enviar a uno de sus portaaviones americanos, posiblemente el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, y lo van a acercar a 100 yardas de las costas cubanas. Y lo dijo textualmente, lo que espera que ocurra cuando esos portaaviones se acerquen. Ellos dirán, muchas gracias, nos rendimos. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up. 100 yardas de la costa, el portaavión más grande del mundo y la expectativa explícita de una rendición. Y este canal ya documentó como el propio Trump en una entrevista en BBC dijo directamente que Cuba es la siguiente, que el país es un desastre, que está fallando y que poco tiempo van a colapsar y que Estados Unidos estará allí para ayudar. No con estos ladrones ahí, sino con una Cuba libre, independiente y democrática. Y mientras Trump habla de portaaviones y de un colapso inminente, Marco Rubio ha estado ejecutando semana tras semana una secuencia de acciones que este canal ha documentado completamente. Sanciones contra Gaesa en mayo, sanciones contra el Minin en mayo, sanciones contra el Cupet en junio y en julio, y el importe de 95 páginas que documenta 6 décadas de operaciones cubanas contra la seguridad americana, preparando la justificación legal para lo que venga. Y aquí es donde toda esta información converge en algo que la mayoría de los análisis no están viendo.
Que la lectura habitual es que cada vez que una de estas piezas, el discurso de Ballard, el portaavión de Trump, la frase de Cuba Snake, las sanciones de Rubios, son eventos independientes que simplemente reflejan una postura general de presión contra la dictadura cubana. Pero hay algo que esa lectura no explica. Las sanciones que Rubio ha impuesto no están diseñadas únicamente para debilitar al régimen mientras exista. Están diseñadas específicamente para desmantelar la estructura financiera y de poder que ese régimen dejaría atrás si cayera mañana. Sancionar a Gaeza no solo es un golpe al régimen actual, es el aislamiento de antemano cualquier intento de que esos mismos generales y esas mismas fortunas reciclen dentro de un futuro gobierno de transición controlado por la misma cúpula militar. Eso no es la estrategia de alguien que está simplemente presionando para negociar. Es la estrategia de alguien que está preparando terreno legal y financiero para el día después. Como si supieran con la misma certeza que Díaz Balart puso su casa de garantía, que ese día está más cerca de lo que el régimen cubano quiere admitir. Y si sumas eso a los portaaviones que Trump promete acercar, a la frase de Cuba is next, dicho directamente a la BBC, y a la confirmación de los congresistas con acceso al presupuesto militar de que no hay negociación real, las piezas ya no parecen estar sueltas. Parecen fichas de dominó colocadas una tras otra esperando a que alguien lo empuje. Para demostrarte el efecto que tiene toda esta convergencia en una partida de dominó, porque es exactamente así que está construido en este momento. Fichas colocadas una tras otra con un orden preciso. Y esta vez la que caiga primero hará que todas las demás caigan en cadena sin que nadie tenga que empujarlas individualmente. Vamos a verlo así, como la ficha número 1. La ficha, es decir, el congresista, la ficha de Miguel Díaz Balart. Congresista con acceso al presupuesto de defensa dice sin ambigüedad que apostaría su casa a que el régimen no sobrevive 2 años y que la única razón por la que sobrevivió el primer mandato de Trump fue la burocracia, ya no presentado en este segundo mandato. Ficha número 2, el símbolo militar. Trump prometiendo acercar al portaaviones más grande del mundo a 100 yardas de las costas cubanas, con la expectativa explícita de una rendición. La ficha número 3, la declaración directa. Trump diciendo a BBC sin rodeos que Cuba es la siguiente, que va a caer pronto, que Estados Unidos va a estar ahí para ayudar en una Cuba nueva, libre, independiente y democrática. Y la ficha número 4, el desmantelamiento financiero de la dictadura de los Castro. Rubio sancionando sistemáticamente a Gaeza, al Minin, al Cupé. Entre las personas y entidades sancionadas se encuentra Gaeza, el conglomerado empresarial controlado por el ejército cubano. Ania Guillermina Lastres Morera, quien ha sido una alta dirigente o miembro de esta junta directiva de Gaeza, y la empresa Moa Necosa, que opera en el sector metalúrgico y minero de la economía cubana. Estaremos pendientes. No solo para presionarlo hoy, sino para que ninguna de esas estructuras pueda sobrevivir intacta al día después de la caída de la dictadura de los Castros. Y la ficha número 5, la cobertura legal, que es la última ficha que han puesto detrás de todo este dominó. El informe de 95 páginas del Departamento de Estado, documentado 6 décadas de operaciones cubanas de espionaje y de sabotaje dentro de los Estados Unidos de América, listo para justificar ante el mundo cualquier acción que se tome. Y por supuesto, una de las últimas fichas, la negación de salida diplomática. Díaz Balart negando que existe una negociación real, confirmando por la misma Josefina Vidal, admitió desde La Habana, sin mesa de diálogo verdadero, no queda excusa para condenar lo que venga. 6 fichas colocadas en el orden exacto para que cuando la primera caiga ya no haya forma de sostener o de detener la cadena. El congresista que acaba de hablar no está describiendo una posibilidad lejana, está describiendo con la certeza de quien vota el presupuesto militar de cada año, una secuencia que él mismo ayudó a construir. Cuando un analista externo dice que la dictadura cubana está por caer, es una opinión. Cuando lo dice un congresista que nació en Cuba, que es primo del hijo de Fidel Castro y que vota por el presupuesto de defensa de los Estados Unidos cada año, deja de ser una opinión y se convierte en un dato con peso institucional. Y eso es lo que realmente está confirmando este congresista. No es una predicción hecha al azar frente a una cámara, es la confirmación
desde dentro del propio sistema que decide cuánto dinero recibe cada operación militar americana, de que todas las piezas necesarias para el fin de la dictadura cubana ya están en su lugar. ¿Qué es lo único que falta? Según sus propias palabras, es el tiempo. Y ese tiempo, dice él mismo, no supera ni siquiera los 2 años. Por eso les voy a pedir a todos los cubanos un poquitico de paciencia. Pero además de todo eso te voy a pedir, para seguir apoyando a todas estas personas que quieren el fin de la dictadura de los Castro, que compartan este video. Recuerden, no por las vistas, sino porque el pueblo cubano merece saber que por primera vez en décadas alguien confirma el fin del régimen. Y no es un exiliado más ni un analista más, es el congresista con acceso directo al presupuesto militar de la nación más poderosa del mundo. Compártalo ahora en todas sus redes sociales. También te voy a pedir que si no estás suscrito, es el momento. Activa la campanita, porque cuando caiga la última ficha o cuando caiga la primera ficha, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Ahora quiero escucharlos a ustedes, como tenemos de costumbre en nuestro canal, y por supuesto voy a revisar todos los comentarios que me dejes aquí abajo. Primera pregunta. Díaz Balart dice que la única razón por la que Cuba sobrevivió al primer mandato de Trump fue la burocracia de Washington y que es un obstáculo y que ese obstáculo ya no existe. ¿Crees que eso significa que Cuba habría caído en el 2017, 2000 y el 2021 si no hubiera existido esa burocracia? ¿Creen ustedes que otros factores que Díaz Balart no está mencionando también pudieran influir? Un congresista norteamericano confirma que no hay negociación real en Cuba, al mismo tiempo que la propia viceministra cubana admite que no ha habido progreso significativo. ¿Creen que el régimen cubano sigue sosteniendo la ficción del diálogo solo para ganar tiempo internacional? ¿O cree que todavía existe una posibilidad real de un acuerdo antes de que se termine el plazo de los 2 años? Y la tercera pregunta, y esta es la más candente. Díaz Balart dice que el modelo más probable para Cuba es el de Noriega. Captura sin desembarco masivo, no es de la otra manera. ¿Creen ustedes que realmente es el escenario más probable? ¿O creen que la naturaleza del régimen cubano, con su historial de 67 años de resistencia, resistencia para el pueblo cubano, podría llevar un desenlace más violento del que Díaz Balart anticipa? Un desenlace más violento del que Díaz Balart anticipa. Quiero leer cada uno de sus comentarios porque este debate no termina aquí. Termina cuando caiga la última ficha. Es decir, cuando caiga la dictadura de los Castro. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y te voy a pedir por favor ahora que te suscribas, que compartas y que nos des like para seguir dándole bien dura a la dictadura de los Castro y para que no te pierdas ningún video porque te estoy narrando en tiempo real la caída de una de las dictaduras más largas de este hemisferio. Así que nos vemos en un próximo video.